¿Qué es para Heidegger el Dasein y su diferencia con lo que podríamos decir el concepto de humanidad que tendría el filósofo? Bueno, es una pregunta que igual habría que ver las distintas épocas, digamos, y el distinto, digamos, momento del pensamiento heideggeriano, ¿no? Puesto que hay ahí toda una evolución, sin duda alguna. Pero, para hacerla corta, que igual, si no sería muy largo, diría, empezando por lo que sería la filosofía temprana de Heidegger, que claramente la preocupación, lo que supone que es la filosofía, no es otra cosa que la pregunta que, bueno, cada uno de nosotros, el existir humano, digamos, por decirlo así, se hace al respecto de sí mismo. Es decir, es la pretensión como de llegar a claridad y a comprensión del propio ser, ¿vale? En esa medida está clarísimamente, digamos, es una filosofía que está marcada por la pregunta por el ser humano y que está guiada por esa pregunta. La cuestión es que en la medida en que es una pregunta, y es una pregunta que no pretende darse por respondida de antemano, ni que tampoco pretende, digamos, asumir marcos conceptuales o caminos de respuesta tradicionales, sino que lo que pretende justamente es ser pregunta radical, no puede sino poner en cuestión muchos de los conceptos con los cuales se ha intentado responder a esa misma pregunta, ¿verdad? Es decir, si en general en la filosofía habría una preocupación por lo humano, que, entre otras cosas, está guiada a vivir bien, a tener una vida de la mejor manera posible, ¿verdad? Según en armonía lo máximo posible con lo que somos los hombres, ¿verdad? Los seres humanos, quiero decir. En Heidegger, digo, la posibilidad de plantear esa pregunta pasa por no asumir respuestas de la tradición filosófica, de la tradición occidental en general, de la tradición, si quieres, de sabiduría humana en general, donde también habría que, por ejemplo, incluir las religiones, etcétera, etcétera. Y por eso Heidegger más bien va a intentar evitar hablar de hombre, en el sentido, ¿no?, de homo, ¿no?, es decir, de ser humano, y va a acuñar un concepto que en algún sentido recoja lo que él considera fundamental, lo que él considera esencial del modo de ser de eso que somos cada uno de nosotros, ¿no?, de lo que tradicionalmente se ha llamado ser humano. Y ese concepto claramente es el que tú mencionabas, es el concepto de Dasein, ¿no? Ese concepto surge en todo caso ya a partir de los años 20, es decir, no es un concepto que esté desde el principio en la filosofía de Heidegger. Él, en los primeros cursos que da en Friburgo, más bien habla justamente habla incluso de yo histórico, de yo situacional, de vida fáctica, etcétera, de existencia, ¿verdad? Usa otros conceptos para referirse a esto, pero la crítica que él haría fundamentalmente en este momento de su pensamiento es que la idea de humanidad tradicional está muy marcada fundamentalmente por dos herencias, perdón. La herencia griega, o una cierta interpretación de la idea griega de que el hombre es un animal dotado de logos, ¿verdad? Y por otra parte, la idea cristiana de persona. Según dice Heidegger en algunos de estos primeros cursos, las dos ideas, en definitiva, en algún sentido verían al hombre como si fuera un objeto que posee ciertas cualidades distintivas, ¿verdad? A saber, por ejemplo, claramente en la concepción del animal racional, del animal dotado de razón o dotado de lenguaje, sería como si todos los entes que son, todo lo que es, se pudiera definir a partir de las cualidades objetivas, digamos, que posee. Y el hombre se definiría justamente como un animal, es decir, tendría las mismas cualidades objetivas que otro tipo de entes, pero además tendría una que lo distinguiría y que es la que haría de él algo distinto, y por lo tanto hay que ponerle un nombre distinto también, a saber, animal, pero animal racional, ¿no? Y eso sería hombre. Heidegger lo que va a decir es que eso simplemente es una forma de enfocar el problema que ya de antemano, digamos, pone la cuestión en un raíl equivocado, erróneo, porque no deja ver lo que sería más propio de ese ente que somos nosotros mismos, a saber, de lo que habitualmente llamamos el ser humano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo más propio del ser humano justamente es no ser algo así como cerrado, acabado, con una serie de cualidades. Lo más propio del ser humano es justamente el ser un problema constante para sí mismo, el tener que estar haciéndose, el tener que hacerse cargo de su propio estar siendo, ¿vale? Es decir, tener que hacer algo con la propia vida, si quieres decirlo así, ¿vale? Por tanto, definirlo como un conjunto de cualidades, primero lo homogeneiza, ¿verdad? Todos serían el mismo conjunto de cualidades, todos los individuos que caen bajo el grupo hombre, ¿no?, bajo la categoría de hombre, de ser humano. Y por otra parte, además,
lo da como una cosa ya hecha, y por tanto se pierde el carácter justamente temporal, el carácter justamente abierto de ese ente que somos nosotros mismos. Y por eso Heidegger opta por un concepto, digamos, ¿no? Una forma de referirse a eso que somos nosotros mismos, que tenga un carácter por de pronto verbal, es Dasein, es decir, es Sein, es estar siendo, y estar siendo en cada caso, en situaciones donde se está jugando siempre ese propio estar siendo. Se está jugando siempre, digamos, el modo como existimos, en pocas palabras, ¿vale? Entonces, esa sería la idea por la cual él dice, sí, sin duda, la pregunta filosófica por excelencia, insisto, esto es el primer Heidegger, el primerísimo Heidegger. Sin duda la pregunta filosófica por excelencia es la pregunta por el ser humano, pero justo porque es esa pregunta no podemos seguir planteándola en esos términos. Tenemos que cambiar la conceptualidad, tenemos que, digamos, referirnos de otra manera, porque si no perdemos lo más esencial de lo que es el ser humano. Esta pregunta por la existencia humana, si quieres decirlo así, que sería la que más marca las inquietudes del Heidegger llamado joven, ¿verdad? Es decir, el que llega hasta el año más o menos 25, ¿no? Tiene ya un primer giro en la idea de que para responder la pregunta por el ser humano, quizá haya que hacer una pregunta por qué signifique ser en general. No solamente qué signifique ser eso que somos nosotros mismos, sino en qué sentido entendamos siempre lo que signifique ser en general y desde dónde lo entendemos. ¿Por qué caemos, por ejemplo, siempre cuando intentamos entender qué es algo, en esa interpretación más o menos objetivista que al final hace de aquello que pretendemos comprender como alguna especie de objeto con características? ¿Por qué caemos en eso? Eso sería una de las preguntas que está haciendo Heidegger, y eso lo lleva a hacer una interrogación mucho más de fondo, si quieres, donde la pregunta por el ser humano finalmente va a estar en algún sentido ligada, clarísimamente ligada, a una pregunta que parece ser mucho más fundamental y que parece ser la pregunta fundamental por excelencia, que es la pregunta por el sentido de ser en general, ¿verdad? ¿Por qué entendemos y desde dónde entendemos el ser de los entes? Ese es el proyecto de Ser y Tiempo. La respuesta a esa pregunta en el primer Heidegger, y cuando digo primer Heidegger me refiero a Heidegger que va ya hasta los años más bien 30, es decir, incluyendo Ser y Tiempo, es que siempre entendemos ser, para ponerlo en términos sencillos, desde nuestro propio estar siendo, desde nuestro propio existir. Es decir, que en definitiva el carácter ese abierto del Dasein, ¿no? Ese carácter, digamos, no cerrado, sino justamente histórico, temporal, es la clave para entender desde dónde comprendemos a los entes en general, es decir, qué significa ser en general y desde dónde interpretamos todo lo que es el caso. El segundo Heidegger, en cambio, lo que va a hacer es una distinción ahí y va a apartar, si quieres, esa centralidad del Dasein como el lugar de manifestación de los entes y como el lugar desde donde se interpreta a lo ente y desde donde se comprende qué significa ser tal o cual cosa. Y más bien va a decir, no, en realidad el hombre, el ser humano, ¿verdad? Hay momentos ahí incluso donde vuelve a utilizar la palabra hombre, en algunos años justamente a principios de los 30, pero vuelve después al término Dasein. El ser humano en realidad no es como digamos la fuente desde donde se interpreta a los entes, sino que más bien el ser humano lo que hace es responder a una apertura ya previa que no viene de él mismo, a una manifestación de los entes ya previa que no viene de él mismo, ¿vale? Y eso más bien es lo que se llamará el ser, es decir, el ser no es algo así como no deja de supeditarse al horizonte de comprensión del Dasein, sino que el Dasein comprende ya siempre, digamos, en una especie de respuesta a lo que ya le viene de alguna forma dado por las maneras como algo históricamente se está mostrando, que sería justamente lo que Heidegger llama la historia del ser. Entonces, ese ser que de alguna manera se manifiesta en formas históricas distintas, ese ya no puede supeditarse meramente al Dasein, sino que al revés, el Dasein es siempre alguien que en algún sentido está supeditado a esa manifestación ya previa. Ese sería, creo yo, lo principal del llamado giro en el pensamiento de Heidegger. Bueno, y como pregunta final y de actualidad, leí muy vagamente un artículo sobre unos nuevos escritos de Heidegger que van a salir publicados o que recientemente salieron. ¿Qué hay al respecto? ¿Hay una expectativa en cuanto al caso, al tema sobre el nazismo y Heidegger? Sí. O sea, bueno, así las revelaciones me imagino que no es solamente respecto a eso.
No, son una especie de apuntes, digamos, de diario filosófico, diario intelectual que hace Heidegger durante bastantes años, de manera que, bueno, son muchísimas páginas. Yo, sinceramente, todavía no los conozco en detalle, así que no voy a afirmar nada. Te puedo contar un poco cómo está siendo el debate. Yo acabo de recibir los libros en Chile, así que voy a empezar a leerlos cuando vuelva, con lo cual no te puedo decir mucho, pero sí que efectivamente he leído sobre el debate, y en esa medida, bueno, lo que sucede es que hay, al parecer, una serie de afirmaciones de carácter antisemita que era, si quieres tú, en el debate siempre sobre el nazismo de Heidegger, era como lo que siempre estaba más en discusión y donde parecía no haberse podido probar todavía que hubiera algo así. Y esto vendría a dar una prueba documental de que en efecto también había algo así como antisemitismo en Heidegger. Bueno, si quieres mi opinión sincera, yo creo que es un debate que lleva mucho tiempo y que hay mucha confusión en él, lo cual no quiere decir que Heidegger no fuera nazi y que quizá en algún momento se haya manifestado de forma antisemita, porque eso efectivamente que era nazi es seguro, durante por lo menos un tiempo, y que se manifestó de manera antisemita, pues si hay ahí unos documentos que lo comprueban, pues ya está, ¿no? Son documentos privados en todo caso, no es algo que publicara ni mucho menos, etcétera, etcétera. Yo creo que el debate más interesante, porque como digo aquí mucho ruido y pocas nueces, como suele decirse, y mucha confusión también, el debate más interesante es el que se ha intentado dar, es decir, tanto desde la teoría crítica como en Derrida, como en Levinas, a saber, preguntarse hasta qué punto no hay un fondo, digamos, de carácter más bien elitista o autoritario, ultraconservador en el pensamiento de Heidegger, y hasta qué punto la filosofía no debe, digamos, intentar evitar más bien esos aspectos, ¿no? La implicación después real del nazismo sería una especie de, si quieres, de comprobación de eso. Pero la pregunta, digamos, no puede ser al revés. Como fue nazi, de hecho, toda su filosofía es nazi. Hay que hacer el trabajo al revés, yo creo, desde el otro lado, que me parece a mí el debate filosófico más interesante. Veamos su filosofía, estudiémosla a fondo, cosa que no hacen muchos de estos fiscales que están, digamos, acusando a Heidegger de nazi, de antisemita y de lo que sea. Es más, como digo, más escándalo y, bueno, más forma de vender libros baratas, digamos, de forma fácil, ¿no?, que verdadero estudio serio. Pero estudiemos seriamente su filosofía, conozcámosla a fondo y veamos, entonces, preguntémonos, sí, no nos quedemos en ser meros especialistas en Heidegger, sino que preguntémonos por el rol político que tiene la filosofía de Heidegger y hasta qué punto en ella no están contenidos efectivamente gestos que son por lo menos muy problemáticos en términos políticos, y yo eso sí lo afirmaría.